Bueno, maestro, aquí el maestro Aranda, miren nomás aquí, Sí, de mira, manera pues... esta es una obra que participó en una colectiva sobre el tema de la alimentación y fue una convocatoria que me hizo un pintor y curador y galerista en Winnipeg, Canadá, y participaron gentes como de 10 o 15 países, desde África, Asia, Japón, Europa, aquí me invitaron de México y gentes de Canadá. Y bueno, es una de estas obras, hice dos, pero solamente está colgada esta. Y bueno, esta obra que hice en el 2006 es sobre el recorrido que hizo el EZLN en la otra campaña. Y cuando vinieron aquí a Morelos, concretamente en Tlaquiltenango, obsequié esta obra a la comandancia al sur y obsequié otro grabado que se quedó en el Museo Comunitario Rubén Jaramillo, ahí también en Tlaquiltenango. Las dos obras están firmadas por el SUB. Y bueno, pues esta es, digamos, una de estas, de una pequeña edición que hice. Y lo que quise representar en esta obra es precisamente esta historia, la resistencia de los pueblos indígenas a través de la época desde de la conquista, el colonialismo y hasta en este momento de lucha que han tenido a través del EZETA. Y precisamente el bagaje cultural de estos pueblos y de México, gracias a estos pueblos indígenas, se ha mantenido, ¿no? Y esa resistencia cultural, bueno, pues ahora la vemos reflejada y afortunadamente está con mayor reconocimiento. Y ustedes saben que a través de la historia en la conquista, nos conquistaron con la espada y nos conquistaron con la religión, pero sobre todo destruyeron todo lo que eran nuestros monumentos y sobre estos monumentos, aquí podemos ver brevemente una escalera, edificaron sus iglesias, ¿no? Como símbolo de opresión, ¿sí? De imposición de una cultura a otra. Y la nave va es otro elemento que en el proceso de esos ya casi más de 20 años que ha perdurado la lucha zapatista, bueno, ha tenido diferentes etapas, ¿no? De lucha, y en este caso fue una de las primeras. Y retomo estos símbolos, por ejemplo, culturales, la organización comunitaria, que en algunos pueblos la siguen teniendo, y desafortunadamente en zonas urbanas pues la influencia de tantas corrientes culturales pues se vienen perdiendo, ¿no? Y vamos perdiendo poco a poco nuestra identidad. Por eso hago como un símbolo el Quetzalcóatl, la sabiduría, el conocimiento, y es una estela que ellos tienen en las zonas arqueológicas en la parte sur del país. En Morelos, en este caso, pues es la serpiente emplumada y tiene otra forma, otro diseño. En esta parte representa la organización y, como decía, los viejos transmitiendo el conocimiento y la experiencia a nuevas generaciones, a niños, jóvenes, y la organización, que es muy importante. Esta organización que en cierto modo, lo que yo les decía, no es un mexicanismo, un sentimiento ramplón, sino es un sentimiento verdadero, en el cual el nacionalismo, bueno, pues lo tenemos aquí presente con el águila, ¿no? Y vemos que en esta parte inferior están representados todos los partidos políticos, sobre todo, si ustedes saben que a raíz de la apertura que hubo de relaciones con el Vaticano en la época de Salinas de Gortari, bueno, ya la iglesia pues también tiene a veces injerencia en las situaciones políticas del país, ¿no? Y por eso pongo aquí un obispo representando a la iglesia.
y todos los partidos pues los caracterizo de acuerdo a su sentir, a sus actuaciones que hemos visto a través de estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, el PAN está representado por un yunque, y los yunquistas, bueno, pues, dice, uno de sus lemas dice, obedece y no te equivocarás. Y en el caso del PRI, pues siempre ha sido la doble cara, el doble discurso, el que dicen que está bien y cuando todo está mal, ¿no? Y los partidos recientes como el PRD, que bueno, y los partidos más jóvenes, se pelean por esas prerrogativas que les dan a los partidos y el clásico hueso, ¿no? Entonces vienen terminando prácticamente como una agencia de empleo que hay, ¿no? O que brindan a los partidos políticos, y que de alguna forma tienen sus adeptos, ¿cómo te diré? Cautivos, ¿no? Porque hay un interés de que puedan conseguir un hueso, ¿no? Entonces, por eso esto lo representa. Aquí es una mujer que es México, que es la patria, y yo le llamo la patria atada. Es una forma, digamos, minimalista de representar al México que tenemos atrapado, ¿no? Nosotros no somos libres, no tenemos ya en este caso una libertad de política ni económica. No somos autónomos, ya dependemos de todo, hasta no se diga de los alimentos. Entonces dependemos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y bueno, esto dictan las políticas públicas que tienen los gobiernos tanto de México como de otros países latinoamericanos, que deben de llevar a cabo para seguir teniendo préstamos, ¿sí? Y en cierto modo pues ya no pierden su autonomía, pierden esa libertad que tanto pregonan, y que vemos que en la práctica es todo lo contrario. Y bueno, la otra parte, las mujeres que han jugado un papel muy importante en el EZLN, ¿sí? Las mujeres que se han sumado y han tenido digamos, se han destacado pues por su convicción, su lucha, su fuerza, y no tan solo las mujeres de indígenas, las mujeres del EZ, sino también todas las mujeres de México. Entonces ellas se han distinguido por su entrega, y bueno, desafortunadamente a través de la historia no se les ha dado ese valor, pero en estos tiempos están en esa, digamos, reconocimiento de este trabajo que han desarrollado dentro y fuera de las familias. La luna representa también aquí los sueños de la gente, los sueños de las mujeres, la palabra, el canto. Entonces esta es lo que simboliza la luna y la voluta de flor y canto, ¿no? Una de los temas que ha desarrollado y que ha propuesto la sexta declaración, la otra campaña, es precisamente los caracoles. Entonces, para mí un caracol es como una elipse en desarrollo, y lo representa pues la concha de este caracol, y bueno, aquí es una forma humanoide, y un personaje muy importante que ha sido Durito, que lo retoma en muchos temas y en muchos escritos, el subcomandante Marcos. Entonces ahí está simbolizado toda esta parte, ¿no? de la historia o la crónica que he tratado de representar a través de esta pequeña obra. Y aquí, bueno, pues ya saben, aquí representan pues, el poder económico, la corrupción, la rapiña, y bueno, sabemos que México ya ha perdido su independencia, y ahorita todo está a la venta. Se ha venido desmantelando este país a través ya de hace 4 o 5 sexenios, ¿no? Y bueno, vemos que ya se está privatizando el agua, la naturaleza con las farmacéuticas, las plantas medicinales.
la fuerza laboral, que ahora ya desaparecen los sindicatos, te contratan por horas al estilo americano. Los servicios de salud pública igual se están privatizando. Ahora vas al seguro y te dan una pastillita y tienes que gastar para cuestiones más delicadas de tus enfermedades en hospitales privados, ¿no? Entonces vemos toda esta transformación a través de estos años, ¿no? Y tratamos de dejarlo aquí plasmado. El SUB, bueno, ha sido una figura muy importante en este proceso de lucha del EZLN, de los comandantes zapatistas, y bueno, aquí este personaje en ese entonces se llamó el comandante Ceros. Entonces está su característica pipa, su voluta que simboliza la palabra, y el cero. Entonces son pequeños elementos que he venido integrando. Inclusive Ramona, que estaba muy enferma y falleció apenas, bueno, en ese entonces quise darle un pequeño homenaje en esta figurita, ¿no? Y en lugar pues de tomar las armas, es tomar la palabra, tomar la lucha para poder incidir en las políticas públicas y en el reconocimiento de estos pueblos indígenas. Pues muy bien, maestro, pues mucho mensaje, ¿no? En una sola pieza. Una sola obra, cada partecita y todo ese simbolismo, ¿no? Todo, y es cosa de irle buscando y interpretarlo, ¿no? Gracias, yo creo que, pues, interesante toda su obra. Y aquí visitando al maestro Aranda en este mes de septiembre de 2017, pues gracias, por aquí los esperamos nuevamente.